Hola, Hola, ¿cómo va? buenas tardes. ¿Cómo andan chicos? Bien, bien, ¿y vos? ¿Todo bien? ¿Pudieron hacer los ejercicios de la última clase? No los pude hacer completo, pero recién estuve peleando con la guija porque no me dejaba hacer el pull. Ah, bueno. Em, si tenés errores o algo, pasame y ahí vemos, te digo qué puede ser. No, igual recién lo pude solucionar. Ah, ok, ok. Bueno. Usé el rebase o algo así y me dejó. Ah, pero vos te hiciste algún clon o algo de otro repositorio. No, la verdad no sé por qué no me dejaba pulear. Porque el rebase por lo general cuando haces un fork, o sea, cuando tomás algo que ya está hecho y tenés que, bueno, no sé. Bueno, hoy vamos a terminar de ver HTML, ¿sí? Con dos temas, tablas y formularios. Están viendo ahí la página, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien. Bien, para armar tablas en HTML, ¿sí? Vamos a usar estas tres etiquetas en principio, ¿sí? La de tabla, después con TRs para marcar cuál va a ser la fila de nuestra tabla y con TD cada una de las celdas, ¿sí? Bueno, viene de la tabla, el TR sería por el row, que es la fila, y el D es de data, ¿sí? Entonces se define primero la tabla y dentro de las filas y dentro de las filas, la etiqueta de las filas, cada celda. Acá hay un ejemplito, ¿sí? Eh, entonces fíjense, tengo la tabla, ¿sí? Acá con un border 1, esto es el espesor del borde en píxeles, ¿sí? Un segundo. Entonces, digamos, ahora vamos a jugar un poco con este parámetro. Si pongo mayor espesor, queda más grueso el borde. Y acá tengo una fila, ¿sí? Con dos celdas. La primera dice China y la segunda 1.300 millones. Después otra fila para India con 1080 y Estados Unidos. Así que lo que voy a hacer es copiar esto y vamos a probarlo. Esto estaba en trabajos, ejemplos HTML. Voy a seguir acá con. No, vamos a probar con esta que está. Esta que está más vacía. Bien, entonces tenía acá el código de esta página, sí, a ver si voy a agrandar un poquito, creo que se ve mejor. Entonces voy a pegar esa tabla, ¿sí? Eh, entonces fíjense que me fue armando la tabla con lo que lo indica, ¿sí? La fila, la primera fila con estos dos datos, la segunda y la tercera fila. Entonces fíjense que cómo va, es como una estructura de anidada, ¿sí? Una etiqueta dentro de la otra. O sea, esta cierra acá. Esto sí lo pongo así en orden. Estaría acá. Y estas son las últimas dos, ¿sí? Y bueno, esto es lo que yo le decía, lo del borde. Por ejemplo, si ponemos un borde de 4, ¿sí? Lo hace un poquito más grueso. Bien. Cerrar. Bien.
Bien, otra opción, otra etiqueta que tenemos es para marcar cuál va a ser el encabezado de nuestra tabla, ¿sí? Porque acá, a ver, voy a hacer algo. Cerrar este y abrir en el otro navegador. Ahí está. Puedo definir al principio otra fila, ¿sí? Que tenga los encabezados de qué es cada columna, ¿sí? Entonces acá voy a pegar esto. Entonces en este caso, ¿sí? No estoy usando TD sino TH, ¿sí? Entonces le digo que la primera columna es de países y la segunda es de cantidad de habitantes. Si actualizo eso, fíjense que es como que me lo pone centrado con otro formato como de para indicar que es la cabecera de la columna. Y por último le puedo indicar el título de mi tabla, ¿sí? Con el tag caption, ¿sí? Esto va al principio, digamos, dentro de tabla. Puedo definir este caption. Entonces me pone el título de esa tabla, ¿sí? Bueno. Luego acá digamos, yo puse dos ejemplos que voy por ahí con mucho texto pero es acá vamos a ver cómo podemos expandir una fila y una columna, ¿sí? Entonces acá yo tengo estos son dos códigos diferentes y de dos tablas. Entonces vamos a probar la primera, que es una tabla en donde yo acá, bueno, defino una tabla de videojuegos y en este caso yo quiero que esta celda ocupe dos espacios, ¿sí? Entonces fíjense que lo que hice fue a la celda de género, ¿sí? Le digo que me ocupa como dos columnas, ¿sí? Por eso lo hago con el atributo callSpan. Y de la misma forma, ¿sí? Puedo en este código tengo la misma tabla pero rotada. Entonces yo para la columna género le digo que ocupe dos filas, ¿sí? Entonces fíjense, es lo mismo, solo que en vez de poner título como fila, lo puse acá como en la columna. Entonces la celda de género me está ocupando dos lugares, ¿sí? Puedo indicarle la cantidad de lugares que yo quisiera. Por ejemplo, si acá yo agrego una columna más, ¿sí? Supónganse que yo voy a ponerle acá un callspan de 3, y si yo agrego una columna más, ¿sí? Fíjense que me ocupa esos tres lugares. Si le pongo como 2, me ocupa 2 y esto queda como vacío, ¿sí? Entonces de esa forma puedo ir personalizando, ¿sí? Las tablas. Bien. Bueno, eso es en cuanto a las tablas. Luego, si repasamos un poquito nuestro código, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la etiqueta HTML sí consistía de dos partes, ¿sí? El head, que es donde tenemos la información de la cabecera de la página, y el body, donde efectivamente nosotros ponemos todo el código, que es lo que muestra nuestra página. Hasta ahora en el head solo veníamos usando el título, ¿sí? Que es el título, que en este caso se muestra acá como el nombre de la pestaña.
pero podemos definir otros atributos más, ¿sí? Entonces el resto de los atributos siempre se usan esta etiqueta de meta. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo qué se hace. Entonces el primero que tengo acá es para definir palabras claves de mi página. Si yo actualizo este código, o sea, actualizo esta página, no veo ningún cambio. Pero estas palabras claves lo usa cuando subamos nuestra página de internet, y los buscadores que hacen como Google y los demás buscadores van armando, recorriendo todo el internet y armando como un directorio de las páginas, justamente para después, cuando uno busque, mostrar esa página. Entonces estas palabras claves, ¿sí?, se usan para asociarlas con las búsquedas que nosotros hagamos, ¿sí? El buscador, por lo que va a hacer en principio, es buscar en el contenido de la página web, o sea, si hay coincidencia, o sea, en todo el texto de la página, pero también le presta mucha atención, le presta atención a lo que son las palabras claves, los keywords. Y después también puedo definir otros atributos, ¿sí? Por ejemplo, en la descripción, ¿sí? Con este atributo lo que hacemos es tener una descripción de la página. Entonces, no sé si observaron ahora vamos a probar alguna. Era Google y vamos a buscar ITEC 1. Entonces, fíjense, acá ya me buscó, ¿sí?, la primera página. Me dice, bueno, bienvenidos al campus. Entonces, esta información sí que se muestra acá, la puede sacar el buscador, o la saca del texto, o tal vez esta página tiene una descripción, ¿sí? Eso lo puedo ver, ¿sí? Con control U, si vemos el código de esta página, ¿sí? Voy a buscar description. Bueno, en este caso creo que no hay explícitamente una descripción, pero podría tener una descripción, y si tiene la página, tiene una descripción, lo muestra así. Entonces, tengan en cuenta que lo que definen como descripción de su página es lo que se va a mostrar en esta leyenda de las búsquedas, ¿sí?, con buscadores. Luego tenemos otros atributos como el autor, ¿sí?, y el copyright de la página, ¿sí? Entonces también pueden definir eso con los atributos de meta. Entonces, bueno, esto, sí, de vuelta, no tiene visiblemente no se ve, pero está acá en el código fuente, y bueno, y es usado por el navegador y demás, ¿sí? Bueno, y la última consideración es el tema de los comentarios, que no sé si les había indicado que los comentarios, ¿sí?, en HTML tienen esta forma, ¿sí? Acá por ahí no se ve mucho. Es como abrir el signo menor, una exclamación y dos guiones, y después se cierra con dos guiones y el otro signo. Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero comentar esta tabla, ¿sí?, acá en este caso ya el Visual Studio Code me lo pone en otro color, y en este caso también es un comentario de varias líneas, ¿sí? Entonces acá, si actualizo, esa tabla, al estar comentada, directamente no me la muestra, ¿sí? Entonces, bueno, eso es también algo muy importante cuando programan, ¿sí? Va a ser la cuestión de los comentarios. Bueno,
Otra cosa que tienen que considerar es cuando necesiten usar caracteres especiales en su página web, por ejemplo, un signo menor, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá pongo un párrafo y quiero poner 1 es menor a una fórmula, supónganse, 1 menor a 5, ¿sí? Posiblemente, bueno, acá me la tomo, pero a veces, depende del navegador, no va a saber si interpretar si esto es un menor o si abre una etiqueta. Entonces, lo recomendable en esos casos es usar, ¿sí?, estos caracteres especiales, ¿sí?, que se empieza a poner con este signo que es el ampersand. LT para menor, sí, esto viene de menor que, less than en inglés, sí, menor que. El mayor es GT, que viene de greater than, mayor que. El signo ampersand, sí, va con el signo AMP, y todo esto cierran con punto y coma. Sí, después también puedo poner otros, como el signo de copyright, etcétera. Entonces, voy a copiar estos signos. Sí, tengo el mismo resultado. También puedo poner acá el ampersand. ¿Sí? Entonces esto tenganlo en cuenta para si a algunos navegadores no le toma estos caracteres. Así que bueno, la primera actividad de esta parte, sí, es que creen una página, ¿sí?, que definan una tabla. Entonces, bueno, en este caso pueden poner los integrantes de su familia, ¿sí?, en cada fila, incluidos ustedes, con el nombre, la edad y el teléfono, ¿sí? Bueno, usen los encabezados en la primera fila y también un título. Yo acá puse cómo se vería esa tabla, ¿sí? Bueno, ahora vamos. El segundo tema que tenemos que ver hoy es los formularios, ¿sí? Los formularios, ¿sí?, nos van a permitir ingresar datos en nuestra página, ¿sí? Esos datos se capturan en HTML y se envían al servidor. Y el servidor es el responsable de procesarlo, ¿sí?, ya sea guardarlo en una base de datos y demás. Entonces, estos formularios tal vez la hayan usado algo como el Google Form, ¿sí?, donde pueden crearlos, ¿sí?, y por lo general siempre están presentes en los que son, qué es eso, páginas, por ejemplo, como para cargar un producto, cargar turnos, ¿sí? El loguearse, ¿sí?, cuando se loguean en una página le pide el nombre y la contraseña. Eso es un formulario, así que todo el tiempo estamos usando formularios, ¿sí? Bien, entonces tengan en cuenta que los formularios se dividen en dos partes. Por un lado, lo que vamos a ver hoy, que es cómo se ven los formularios, y más adelante vamos a ver, cuando entremos ya a la parte del servidor, cómo procesar la información de esos formularios, ¿sí? Entonces, yo acá tengo un ejemplo, ¿sí?, cortito. Entonces, fíjense que los formularios se abre una etiqueta form y tiene dos atributos, action y método, ¿sí?, el método. Dentro del form, yo acá tengo un texto que dice ingreso su nombre y hay una etiqueta que es un input, ¿sí? Los inputs en este caso es de tipo texto. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de input. Entonces le estoy diciendo que el nombre de esta variable va a ser, de este input va a ser nombre, el tamaño. Y luego tengo un input de tipo submit que dice enviar. Así que yo me voy a copiar este código y vamos a ver que
que tenemos. Así. Voy a pegar acá mi formulario y esta tabla la voy a comentar. Entonces, fíjense. Bueno, voy a comentarlo arriba también para que no se mezcle. Bien, entonces tengo el texto que yo definí y fíjense que acá en este input me habilita como un cuadro, ¿sí? Donde yo puedo ingresar un valor. Y después tengo acá el botón de enviar, ¿sí? En este caso, bueno, me está cuando... A ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Lo voy a dejar vacío, ¿sí? Entonces al dejarle vacío no hace nada, ¿sí? Simplemente me borra el valor que tenía. Entonces de esa forma yo puedo definir, ¿sí? Un formulario y vamos a ver los distintos tipos de input que podemos tener. Bien, acá, bueno, dos aclaraciones. Primero, en el atributo de método, ¿sí? Yo acá le puse el atributo post, pero también se puede usar un get, ¿sí? Esto se refiere al tipo de solicitud que se envía al servidor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la diferencia. Pongo mi nombre. Entonces, al enviar, lo que hace cuando tenemos un atributo de tipo get es que los parámetros de mi formulario los manda o los envía en la URL. Fíjense que acá está poniendo el signo de interrogación, el nombre de la variable, sí, el nombre era el name de mi input y el valor que yo le puse, sí. En cambio, si yo pongo acá, lo cambio como estaba antes, que tenía el método post, ya. Volver a ejecutar. Se ejecuta, pero acá en la URL no se envían los parámetros, ¿sí? Se envían internamente, así por la petición que envía el navegador al servidor, no se muestran en la URL. Así que, en principio, el parámetro get, al exponerlo acá en la URL, a veces resulta, ¿sí? No es muy seguro en el sentido, si vamos a, por ejemplo, a enviar una contraseña, ¿sí? Lo recomendable es que lo hagan con el método post que no es visible. Y luego en el action, yo acá había definido primero un action que era con barra, porque así cuando veamos en Django se pone barra. Pero en el action, bueno, acá me da, si yo le pongo acá la barra, me estaba redireccionando a otra página. A ver. Sí, que justamente me abre una página acá, me abre en realidad estos, digamos, los archivos que tengo en mi computadora, porque entra acá a esta ruta. Así que lo que hice fue dejarlo vacío. Entonces, en action yo le puedo decirle qué acción del servidor yo quiero que ejecute. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos trabajando con PHP, yo acá le puedo poner alta de cliente.php y cuando se envía esta acción al servidor va a ejecutar este archivo, ¿sí? Que justamente va a dar mediante el lenguaje de PHP va a dar de alta, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver cuando lleguemos a la parte de
trabajar con el servidor va a ser usando Django, que es con Python, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo ejecutamos estas acciones, que por defecto usa la barra simplemente. Pero tenganlo en cuenta, si trabajan en otros lenguajes, con Action pueden ejecutar las acciones. Y también, esto está por ahí en otra diapositiva más adelante, como en el href, ¿se acuerdan cuando hacíamos un hipervínculo? Podíamos enviar por mail, ¿sí? De la misma forma, un formulario, pueden poner la etiqueta mail to y un correo electrónico. Entonces, cuando ejecuten el submit, a ver, un segundo, ahí está. Cuando ejecuten el submit, le va a abrir, ¿sí? el cliente de correo electrónico que tenga. Si yo acá no lo tengo configurado, entonces directamente le abre el cliente con la dirección que ustedes indican, ¿sí? Entonces acá de la misma forma que habíamos visto, pueden ponerle un subject, ¿sí? Y también el parámetro body, ¿sí? Con el mensaje que se va a enviar ese correo electrónico, ¿sí? Bueno, acá como no tengo configurado, a ver cuánto de noticias. Sí, no me lo carga bien porque no tengo que configurar eso. Bien. Entonces, yendo a la parte de los atributos, ¿sí? Del input, yo acá simplemente definí mi input con el atributo type, que yo le indiqué que es un texto, el name, que es el nombre de esa variable, ¿sí? Cuando reciba el servidor este formulario lo va a tratar como una variable, y el tamaño. Entonces, los atributos que vamos a tener, bueno, es el type, que ya vimos. El size es el tamaño, pero es el tamaño en ancho. Entonces, por ejemplo, si yo defino un size de 10, lo que hace es me lo muestra más pequeñito, ¿sí? Si defino en 60, fíjense que me agranda el tamaño de ese cuadro de texto. Después tengo el ID, sí, que va a ser el identificador de ese campo. Yo acá no lo puse, pero podemos poner un atributo más que ese ID. Y la recomendación, que es esto que puse acá en color anaranjado, es que siempre usen el ID y el name, o sea, el mismo valor para ID y para name, ¿sí? Para no complicarse. ¿Para qué vamos a usar el ID? Lo vamos a usar ahora a partir de la próxima clase que vamos a ver CSS, ¿sí? Vamos a definir identificadores. Entonces de CSS podemos hacer referencia a esos identificadores y cambiarle la apariencia, ¿sí? Con CSS podemos definir el tamaño, el color, la tipografía, etcétera. Luego también puedo definir otro atributo que es la longitud máxima, ¿sí? Mediante maxLength, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo de tamaño 10 y le digo que la longitud máxima va a ser de 20, entonces fíjense que acá solamente me dejó cargar estos caracteres, ¿sí? Y no me permite más. Solo me permite cargar 20 caracteres. Y después también yo puedo definirle con value, darle un valor predeterminado, ¿sí? Entonces acá, si yo pongo value, por ejemplo, ingrese su nombre, ¿sí? Me pone como ese valor por defecto, ¿sí? También hay otra opción que es placeholder, que es lo mismo, pero no como texto, sino me lo pone como sombreadito atrás.
Entonces cuando yo escribo desaparece ese placeholder. Entonces bueno, acá acá tengo un ejemplo así de otro input que le llamé URL, tiene el ID también URL y con los mismos atributos que les fui explicando. ¿Sí? Vamos a probarlo. ¿Sí? Entonces acá tengo en este caso no tiene una etiqueta, pero le estoy pasando como valor algo, ¿sí? La palabra algo. Bien. Bueno, para definir etiquetas, sí, yo acá lo puse simplemente como un texto, pero lo recomendable es que usen una etiqueta especial que se llama label, ¿sí? Entonces, con un label ustedes definen el texto y a la vez fíjense que dice label for nombre, o sea, definen una etiqueta por cada input, ¿sí? Esto sirve para algunos navegadores o por ejemplo cuando en los navegadores cuando se habilitan las opciones, por ejemplo, de una persona que tenía disminución en la vista o no ve, ¿sí? que lo que hace el navegador le va leyendo, esto ayuda mucho, ¿sí? Entonces definimos justamente qué texto va con qué input. Sí, entonces siempre tengan la costumbre de definir el label y luego el input. Entonces a efectos de mi página, en realidad no me cambia mucho, pero está hecho correctamente con un label. Bien. Bueno, y después en cuanto al input, fíjense que tiene el botón, mejor dicho, también es un input, pero al ser de tipo submit, lo convierte como en un botón, ¿sí? Y value es el valor que se muestra así del nombre del botón. Entonces, como primera actividad, ¿sí? De formularios, la idea es que creen un formulario que les solicite el nombre y la edad, ¿sí? Entonces van a tener dos campos, ¿sí? Y el botón enviar. Yo, digamos, estuve en vez de ponerle la actividad al final como hacían las otras presentaciones, ahora es como que vamos viendo algunos temas y ahí sus actividades. Bien. Otros tipos de input que vamos a ver, ¿sí? Va a ser un input especial para cuando ingresen una clave. Fíjense que el input, en vez de tener el tipo texto, en este caso el tipo es password. Y bueno, vamos a ver esto primero, ¿sí? Entonces tengo el input, voy a definir acá un label for clave, ingrese su contraseña. Bien, y acá le puedo definir con br el salto de línea, ahí está. Entonces me pone este input, ¿sí? Y la particularidad es que cuando yo ingrese el texto, ¿sí? Me pone me lo oculta así con este simbolito. Voy a ponerle otro BR acá antes del submit para que el BR justamente me hace como un enter, un salto de línea, ¿sí? Y otro input que vamos a tener, que es especial, es para borrar los valores de un formulario, ¿sí? Entonces fíjense,
este input tiene el tipo es reset. Entonces, acá por ejemplo, si ingreso valores, ¿sí? Con el borrar, lo que hace justamente me va a eliminar los datos que yo tenga cargados, ¿sí? Bien, así que la actividad, ¿sí? Para esta parte es que confeccionen un formulario donde van a ingresar un mail y luego ingresan una contraseña o una clave 2 veces, ¿sí? Entonces, sí, ahí también ponen los botones de enviar y borrar. Bueno, otro tipo en este caso no es un input, sino que es un text area, se llama así. Es también para introducir textos, pero tiene la particularidad de que me deja ingresar más de una línea, ¿sí? Entonces acá vamos a probarlo. Entonces tengo, abro text area, le doy un nombre, ¿sí? Y le digo cuántas filas quiero que tenga ese cuadro de texto y cuántas columnas, ¿sí? Eso en este caso es de 5 filas y el ancho es de 60. Entonces fíjense que me muestra acá este cuadro de texto, ¿sí? Para que se vea mejor, voy a definirle un label for comentarios. Ingresa su comentario. Ahí está. Ingresa su comentario, acá for, y acá le voy a poner una ID también que se llame comentarios. Bien, entonces de esta forma yo acá puedo definir un comentario, ¿sí? De varias líneas, ¿sí? A diferencia de tener solo un cuadro de texto. Que esto lo habrán visto cuando en las páginas que tienen el contáctese con nosotros, ¿sí? Con un cuadro así se puede poner el comentario que después internamente se envía un mail, ¿sí? Y esto sería el contenido del mail. Bien, entonces la actividad, quedamos con esta actividad, después van a ir agregando cosas, ¿sí? Con este formulario va a ser que armen un formulario como este donde ingresan el nombre, el mail, el DNI y con un text area ingresan, ¿sí? Pide, mejor dicho, el currículum, ¿sí? A partir de las siguientes actividades, simplemente con este mismo formulario le voy a pedir que agreguen más campos que vamos a ir viendo. Entonces, otro tipo de input, ¿sí? Es el checkbox. El checkbox nos permite elegir varias opciones, ¿sí? Es como esas casillas que uno marca como unos tildes. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un código que lo voy a copiar. Segundo, ahí está. Entonces, en este caso, yo acá puedo poner, ¿sí? Fíjense que me habilita estas opciones, ¿sí? Puedo elegir con un tilde, ir marcando cuáles, ¿sí? La particularidad de esta me deja marcar varias, ¿sí? Ahora vamos a ver otra opción que solo permite marcar una opción.
Entonces, en este caso tienen el campo, bueno, el input, el tipo es checkbox y le pasan un nombre en cada caso y acá dentro de la etiqueta está el nombre que se muestra, ¿sí? Pueden, por ejemplo, pueden a ver, check it. Ahí está. Pueden marcar casillas por defecto poniéndole al final el atributo checkit, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero dejar marcado la primera y la última, ¿sí? Si yo le pongo este atributo, cuando recargo ya automáticamente van a estar marcadas esas casillas con ese valor por defecto. Entonces acá, por ejemplo, yo voy a poner un texto, selecciona los bien, entonces ahí simplemente le puse un texto. Bueno, entonces volviendo al formulario, ¿sí? Lo que van a tener que agregar es con la opción que vimos de checkbox, ¿sí? Que permite indicar los idiomas, ¿sí? Ya que como estamos haciendo una página para cargar un currículum con datos, ¿sí? Entonces que pueden ingresar, por ejemplo, marcar el idioma inglés, portugués u otro. Bien, luego otro tipo de input es el de tipo radio, que en este caso, si en el anterior vimos que se podían de todas las opciones, podía marcar todas las que quisiera, en este caso, ¿sí? Solo permite marcar una opción. Entonces me voy a copiar este código. Bien, fíjense. Es bastante similar, solo que cambia el tipo radio, también le defino el nombre. Y en este caso estoy definiendo valores, ¿sí? Esto porque esto es interno, digamos, cuando se envíe al servidor, yo voy a saber que el valor 1 va a ser sin estudios, el valor 2 primario y así. Acá en checkbox también se pueden definir valores, ¿sí? Para saber cuál yo estoy enviando. Bien, voy a recargar esto. Entonces fíjense que en este caso, ¿sí? Solo puedo marcar una de las opciones, ¿sí? Bien, entonces volviendo a la actividad, con el input radio al formulario que tienen que armar, tienen que agregar una nueva opción de disponibilidad que tenga 3 opciones, ¿sí? Si va a tener disponibilidad por la mañana, por la tarde o todo el día. Bueno, otra opción que en este caso ya no es un input, sino que se llama select, es un cuadro de selección en donde se va a desplegar un cuadro, ¿sí? Con varias opciones y podemos elegir una. Entonces acá yo tengo la opción de seleccionar países, ¿sí? Voy a copiar este código. Entonces yo estoy definiendo el select con un nombre. Bueno, acá podría definirle también esto como un label para país. Entonces tiene 5 opciones, ¿sí? Del 1 al 5. Entonces esto, ¿cómo se ve? Simplemente fíjense que me abre como esta lista de opciones, ¿sí? Y yo puedo elegir algunas, ¿sí? Entonces la sintaxis es abrir un
una etiqueta de select y adentro con option, ¿sí? Van definiendo cada una de las opciones, ¿sí? Bien, entonces la actividad para que lo agreguen a su formulario es un select con nivel de experiencia y que definan 3 niveles, ¿sí? Básico, intermedio y avanzado. Bien, por último, ¿sí? Otro tipo de input va a ser el input de tipo file, que es archivo, para que nos va a permitir subir archivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero adjuntar un archivo, voy a usar este input y acá vamos a definir un label para foto, adjunte el archivo. Entonces este label lo que me hace, me agrega este botón de examinar que me permite buscar, ¿sí? Ya acá puedo elegir, no sé, algún archivo, ¿sí? Entonces me lo adjunta al formulario, ¿sí? Luego, si por ejemplo yo quiero procesar más de un archivo en el formulario, ¿sí? También pueden agregar esta opción en la etiqueta de form, ¿sí? La de multipar, que es para adjuntar más de un archivo. Entonces, finalmente, creo que es la última actividad. En el formulario, sí, tienen que agregar un input en donde soliciten adjuntar un archivo, ¿sí? Bien, otro campo, sí, que cuando veamos la parte de Django lo vamos a ver, es de el input, ¿sí? De tipo hidden. Hidden es oculto. Entonces esto se usa por general para establecer controles, ¿sí? Es más que nada por seguridad cuando trabajemos ya con el backend. Entonces en este caso, fíjense que tengo un campo, ¿sí? Voy a ponerlo acá, que se llama hora, que yo le estoy dando un valor por defecto. Entonces fíjense, si yo lo dejo como text, ¿sí? Me muestra el campo con la hora que yo definí por defecto. Y al darle la propiedad de hidden, ¿sí? El campo se oculta, si yo no lo veo, pero está en el código, ¿sí? Si yo inspecciono acá el código fuente, el campo está, pero como al tener la propiedad de hidden se oculta, ¿sí? Bueno, y por último, sí, como ven, yo acá definí un montón de campos, ¿sí? Yo puedo agrupar estos campos, ¿sí? Y darle cierta estructura con agrupaciones, ¿sí? De los campos, definiendo un field set, ¿sí? Adentro de ese field set todos los campos que yo quiero que estén agrupados con una leyenda. Entonces, por ejemplo, vamos a organizar un poquito. Ya acá voy a poner por ejemplo, al principio vamos a ponerlo así, un field set de datos personales y que vaya hasta acá. Acá voy a cerrar el field set, ¿sí? Y acá voy a poner otro field set que sea la experiencia, ¿sí? Adjunte. Y acá voy a cerrar el field set.
Entonces fíjense que lo que hace es justamente me arma como un recuadro, ¿sí? Con los campos que yo fui agrupando. Así que bueno, cuando tienen formularios muy largos, esto es una buena forma de cómo ir organizando los campos. Así que bueno, yo les voy a habilitar para que por ahí no se junten mucho las actividades, ¿sí? Voy a habilitar para esta parte una tarea con entrega en el aula virtual. Así suben este formulario, ¿sí? Que, que van a tener que ir armando, ¿sí? Con estos datos, ¿sí? Entonces, eh, para así, a ver, yo voy a subir la actividad, ¿sí? Ustedes me van a adjuntar simplemente un archivo con el enlace a su GitHub, entonces así yo puedo entrar y ver el código, ¿sí? Así vamos, o voy viendo que vayan creando su usuario y subiendo archivos. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, entonces tienen para practicar. Bueno, queda entonces los días de que vamos a ver teoría van a ser los martes y bueno, cualquier duda o algo particular que quieran que veamos, podemos conectarnos los días jueves, ¿sí? Pero los martes va a quedar para estas clases que son con temas nuevos y presentaciones y demás. Ok, Bueno, cualquier cosa, si tienen problemas con GitHub o demás, me escriben y ahí vamos viendo, ¿sí? Bueno chicos, les dejo y cualquier cosa me avisan. vale, profe, gracias. De nada. Gracias.